El Evangelio del día de hoy. Qué grato es compartir con cada uno de ustedes la reflexión del Santo Evangelio para el día de hoy. Lucas 12, 39 al 48. Jesús dijo a sus discípulos: Entiéndanlo bien, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que no hará nada más que un buen administrador de sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tarda en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y sirvientas, y se pone a comer, beber y emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que se le había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado con menos severidad. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Al que mucho se le confió, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos la palabra de Dios para este día. Primero, Jesús nos cuenta la parábola del dueño de la casa y del ladrón. Así que como el dueño de la casa no sabe a qué hora llega el ladrón, así nadie sabe la hora de llegada del Hijo del Hombre. Jesús lo deja bien claro: más que el Padre, día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hoy mucha gente vive preocupada con el fin del mundo. Por las calles de las ciudades, a veces hay escrito sobre los muros: Jesús volverá. Hubo gente que, angustiada por la próxima llegada del fin del mundo, llegó a cometer suicidio. Pero el tiempo pasa y el fin no llega. Muchas veces la afirmación Jesús volverá es usada para meter miedo a las personas y obligarlas a atender una determinada iglesia. De tanto esperar y especular alrededor de la venida de Jesús, mucha gente deja de percibir su presencia en medio de nosotros, en las cosas más comunes de la vida, en los hechos de la vida diaria, pues lo que importa no es saber la hora del fin del mundo, sino tener una mirada capaz de percibir la venida de Jesús, ya presente en medio de nosotros, en las personas, en los pobres, en tanto, de un modo o de otro, hayan acontecimientos en nuestra vida
cada día. Señor, ¿dice esta parábola para nosotros o para todos? No se ve bien. El querer hacer esta pregunta a Pedro evoca en otro episodio en el cual Jesús responde una pregunta similar diciendo: a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros todo lo que les he dicho es en parábolas. Segundo, Jesús narra otra parábola, la del dueño y del administrador. En la respuesta de Pedro, Jesús formula otra pregunta en forma de parábola. ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darle a su tiempo su ración conveniente? Inmediatamente después, Jesús mismo en la parábola da la respuesta. El buen administrador es aquel que cumple su misión de siervo, que nunca usa los bienes recibidos para su propio provecho y que está siempre vigilante y atento. Es posible que sea una respuesta indirecta a la pregunta de Pedro, como si dijera: Pedro, la parábola es realmente para ti. A ti te incumbe saber administrar bienes en esta misión que Dios te ha dado para que coordines en las comunidades. En este sentido, la respuesta vale también para nosotros. Y de ahí toma mucho sentido la advertencia final. A quien se le dio mucho, se le reclama mucho. A quien se le confió mucho, se le pedirá también mucho más. Como último punto, meditemos la llegada del Hijo del Hombre y el fin del mundo. La misma problemática había en las comunidades cristianas de los primeros siglos. Mucha gente de las comunidades decía que el fin del mundo estaba cerca y que Jesús volvería después. Algunas comunidades de Tesalónica en Grecia, apoyando la predicación de Pablo, decían: Jesús volverá. Por esto, habían personas que habían dejado de trabajar porque pensaban que la venida sería cosa de pocos días o semanas. ¿Trabajar? ¿Para qué? Si Jesús iba a volver. Pablo responde que no era tan fácil, que no era tan simple como se lo imaginaban. Y a los que no trabajaban decía: quien no trabaja no tiene derecho a comer. Otros se quedaban mirando al cielo guardando el entorno de Jesús sobre las nubes. Otros se quejaban de la demora. En general, el cristianismo vivía en la expectativa de la venida inminente de Jesús. Jesús venía a realizar el juicio final para terminar con la historia injusta de este mundo de aquí abajo e inaugurar la nueva fase de la historia, la fase definitiva del nuevo cielo y de la nueva tierra. Pensaban que esto acontecería dentro de una o de 2 generaciones. Mucha gente seguía con vida cuando Jesús iba a aparecer glorioso en el cielo. Otros, cansados de esperar, decían: no volverá. Hasta hoy, la venida de Jesús no ha ocurrido. ¿Cómo entender entonces esta tardanza? Supone que ya nosotros no percibimos a Jesús que ha vuelto, que está en medio de nosotros y que aquí donde nosotros estamos, Él permanece todos los días. Por ello, dice: y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él ya está con nosotros, a nuestro lado.
en la lucha por la justicia, por la paz, por la vida. La plenitud no ha llegado todavía, pero una muestra o una garantía del reino ya está en medio de nosotros. Por esto, guardamos con firmeza y esperanza la plena liberación de la humanidad y la naturaleza. Y en cuanto esperamos y luchamos, decimos con certeza, Él ya está en medio de nosotros. Debemos de estar siempre esperando al Señor. Esto solo lo conseguiremos si damos trato amable y comprensivo a nuestros trabajadores. El papel de los que ejercemos cargos jerárquicos es de servidores. Solo estaremos preparados en la medida en que siempre obremos con justicia. No la justicia de los hombres, sino la del Señor. ¿En qué consiste? En que los que ejercen la autoridad lo hagan continuo, con mesura, teniendo en cuenta la voluntad de quienes lo han puesto en este cargo. Si todo viene de Dios, hemos de proceder conforme a la voluntad de Dios con todo. Esto quiere decir que tanto si estamos arriba o si estamos abajo, si recibimos mucho o recibimos poco, todo lo debemos poner en juego para la mayor gloria de Dios, para entender la perspectiva del Señor y cómo nosotros tenemos que empezar a descartar el dinero, la riqueza o el poder dentro del centro de nuestras vidas. Ninguno de estos los vamos a llevar al morir y ninguno podrá comprarnos un segundo más de vida. ¿Quién más tiene más poder sobre todo si no es el Señor? Por esta razón, todo aquel que en ocasiones critica o cuestiona porque al otro se le ha dado más, es simplemente algo que no cabe dentro de nuestra comprensión, ya que tal vez a este se le ha dado más, se le ha confiado más, porque de la misma manera se le exigirá, en función del bien hacia nuestros hermanos, hacia los más favorecidos. En definitiva, el que tiene más es porque es responsable de distribuir oportunamente y con justicia aquello que necesitan los que menos tienen, porque todos somos servidores del Señor, solo que algunos, los que tenemos más, con mayor responsabilidad debemos de dar a los otros. Esta es la razón por la que difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a desprenderse de nada. Se hace de todo para incrementar cada día más las riquezas, como si fuera exclusivamente solamente de nosotros. Es momento de interpelarnos con las siguientes preguntas. La respuesta de Jesús a Pedro sirve también para nosotros, para mí. ¿Soy un buen administrador o administradora de la misión que recibí? ¿Cómo hago para estar vigilante siempre? Oremos. Padre Santo, que vivamos cada día de nuestras vidas como si fuera el último instante, que empecemos a pensar y a sentir hoy y a partir de ahora que nada de lo que nosotros tenemos es por nuestra cuenta, que nada nos pertenece. Por lo tanto, que cuidemos todo y compartamos con quienes necesitan. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión te ha ayudado en el día de hoy,
te invito a que le des suscribirse al canal y activa la campanita. Si estás en Facebook, te invito a que le des seguir a mi perfil. Y si te ha llegado por WhatsApp, te invito a que lo compartas con todos tus contactos. Soy su servidor, el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Que Dios te bendiga en este día. El Evangelio del día de hoy.